muchas gracias por todas sus llamadas, gracias a toda la gente que nos ha llamado. Algunas de estas llamadas tienen que ver con una serie de rumores que se han desatado alrededor de CNI Canal 40, que si ya se vendió, que si ya lo compró el señor Burillo, que si ya lo compró quién sabe quién. En unos momentos va a estar aquí, en esta mesa, el presidente de CNI Canal 40, Javier Moreno Valle, y va a dar respuesta a todos esos rumores, a todas esas cosas que se están diciendo, y va a explicarnos cómo está la relación de CNI Canal 40 con Televisión Azteca. Antes de platicar con Javier Moreno Valle, los invitamos a recordar con nosotros algunos de los momentos que han ido construyendo CNI Canal 40. Estamos a punto de cumplir 5 años. Vamos a ver. Así se fue construyendo la historia de CNI Canal 40. El cuerpo se va debilitando. Que nadie tuviera que llegar a lo que nosotros tuvimos que llegar el 1 de enero del 94. Es un reto, es un gran compromiso, Se me hace que usted tiene pacto con el diablo. No sé, no me pregunte cómo está lo de mi concentración, y yo mismo no sé. Es bien nocivo esto. Pues es parte de uno en un secreto, ¿no? Porque no es una gracia, ¿no? Porque pues, imagínate, para poder llegar ya a esto, uno empieza con un gramo, posteriormente ya empiezas con 2, 3, dices ya aguanto más. Yo no hubiera venido a este programa si hubiera imaginado que se trataba de un recuento de agravios, de respirar por la herida. Yo le quisiera pedir algo bondadoso, algo propositivo, algo, caramba, siquiera alegre. Yo no quisiera hacer enojar a Diego, este no es mi propósito en este caso. Discrepo, no veo las cualidades ni de su procurador ni del gobierno, como él las ve, tenemos puntos de vista distintos, pero yo veo veo en forma muy positiva que en estos últimos tiempos hay logros y hay avances muy importantes en la sociedad. Y nosotros sí preferiríamos que nadie tuviera que llegar a lo que nosotros tuvimos que llegar el 1 de enero del 94. Evidentemente, del lado de los ricos hay una gran muralla y del lado de los pobres hay un gran abismo. Esos animales son del diablo. Le digo, señor, los animales son míos. Dice que son del diablo. Digo, señor, que son míos. Dice, con una chingada que esos animales son del diablo. Digo, con 2 chingadas yo fui a Veracruz por ellos. Yo le había apostado 20 pesos y me los quitó y eran los únicos que tenía yo y no me los quiso devolver. Yo había visto la bola aquí. Pues deme mis 20 pesos. Venga, órale. Están jugando, pero sí que estamos chingando. Estamos jugando y yo vi dónde estaba la bola. Y ya cuando... Vengo a decretar, por favor, señores alcaldes, esta no con ustedes. Con gran orgullo afirmo que ahora sí, la línea fue que no había línea.
Tiene buen pulso, don Rafa. Te hablan, la señorita, sea atento con ella. ¿Ya se fuiste, joven, de chamaquito? ¿Estás espantado porque nunca habías visto esto? Tú contesta por mí. No, hombre, No, estoy no, ¿quién te está cabuleando? Es la realidad de que te están entrevistando, Rafa. En agosto de 1998, CNI firmó una alianza. Que sea para bien y muchos años de sociedad con éxito, ¿no? Hoy vamos a olvidarnos de la parte comercial porque de ella se va a encargar Televisión Azteca y nosotros vamos a concentrar nuestros esfuerzos, nuestros recursos en producir más y mejores programas. ¿Cambia o no cambia la línea editorial de CNI Canal 40? No tiene por qué cambiar la línea editorial, la línea seguirá siendo la misma. Pero desde siempre, CNI es y ha sido en televisión lo único que CNI sabe ser. Ya huele a fraude electoral en el plebiscito del 20. A lo largo del día, estos incidentes, estos enfrentamientos, ahí es el momento en el que la Policía Federal Preventiva y que la Policía Federal Preventiva entra en la preparatoria 3. ¿Te escapaste entonces? Sí, pude escapar. No hay un solo estudiante que no esté, digamos, de acuerdo con el CGH o antiparista o no parista. Fue una toma violenta por parte del personal al mando del señor de la Fuente. Desde el mismo día del homicidio del señor Stanley, en un acto sin precedentes que va desde que llegan el personal de seguridad de TV Azteca, que son los primeros que llegan al lugar de los hechos, hasta culminar en la noche, creo que fue a las 8 o 9 de la noche, o más tarde, con una locución del presidente de Televisión Azteca. Se buscó desinformar sobre la naturaleza, el móvil y las circunstancias del homicidio. ¿Qué se siente ser el candidato del PRI que puede perder? ¿Cómo duermes en las noches sabiéndote un perdedor potencial? Tú estás suponiendo, Denise, cosas que yo no estoy sintiendo. Si tú estás suponiendo, oye, ¿cómo duermes a partir de tal cosa? Bueno, yo no acepto ese juicio. ¡Mísero! ¿Son qua? ¡Hey! ¡Mísero! Son qua, mísero qui, mísero là, io vendo qui, io vendo là, io pago su, io pago giù, rescato qui, rescato là, io firmo la pace, non cumplo el tratado, non sono una pace ni pongo candados a la bastida que bien se estira come una tira, qué diversión, ja, 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 ja. Mi pongo mi dedo, mi quito mi dedo, mi pongo mi dedo, mi quito mi dedo, mi pongo mi dedo, mi quito mi dedo, mi pongo mi dedo a voluntad, la 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 la. Ah, qué fortuna, ya que si vamos a terminar, pronto il sexenio terminará, pronto il sexenio terminará, 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 qué felicidad al fin. La penetración es sexual, pero penetrar en una urna, entonces uno volatiliza el deseo, lo espiritualiza y convierte el deseo en una boleta que en el momento de estar penetrando en la urna se vuelve por sí misma casta. El voto es... Le suplico, doctor, que no interfiera en el desarrollo de mi inconsciente. Perdóname. Te guste, es un medio en el cual ganas dinero fácil.
¿Te parece denigrante tu trabajo? No, hay otras que lo hacen y no les pagan. No me digas. Claro, mi vida. Lo siguiente acordado es que le van a poner un banquito a la Bastida para que no se vea mucho más bajito que Fox. ¿Por qué le dices ¿Es que tiene complejo por eso? ¿Por la Pues yo estatura? lo que lo veo chaparrito de ideas, ¿Tú lo crees? que lo veo chaparrito en propuestas, no me voy a sentar con él. ¿Por qué no? Porque soy oponente de él ahorita. Ah, pero ¿y porque no dónde está quiero la contaminarme, civilidad? no quiero que se me pegue nada, nada de ellos. ¿No hay nada que negociar? Nada, con él nada. ¿Qué imágenes, Javier Moreno Valle? ¿Cómo estás? Muy bien, Ciro. Un Muy gusto en contento, tenerte Sergio. en Séptimo Día. ¿Qué te dice 5 años, prácticamente 5 años de imágenes? ¿Qué te dice? Hijo, para mí eran más de 5, caray. O sea, como que he vivido muchos más años que 5 años nada más viendo todo eso. 1 de octubre, CNI Canal 40 cumple 5 años de estar al aire. Empezamos en octubre del 95. Con realidades, el del narcotráfico. 5 años ya. Y ahí están las imágenes, ahí está el archivo. Javier, muchos rumores alrededor de CNI Canal 40, de la propiedad de CNI Canal 40. Vamos por partes, vamos uno por uno. Vienen. Bueno, el miércoles, jueves, no recuerdo exactamente qué día, no recuerdo tampoco en qué estación de radio, pero alguien dijo, el señor Alejandro Burillo, que estaba en Televisa hasta hace poco, acaba de comprar a CNI Canal 40. ¿Cierto? ¿Verdad? Falso. Falso. Completamente falso. Completamente falso. Dijo que también venía Jacob Zabludowski con él a los noticieros y demás. Igual de falso. Igual de falso. En columnas de negocios financieras hemos leído que los hermanos Cañedo White compraron o están a punto de comprar CNI Canal 40. Igual de falso. Falso. Totalmente. Que Miguel Alemán compró o está por comprar Canal 40. También es falso. O sea, puras falsedades. Puras falsedades. Puras falsedades. Televisión Azteca compró ya Canal 40, también lo hemos leído, escuchado por ahí, mucha gente además nos los pregunta. También es falso. Falso también. Totalmente falso. Recuerdo que cuando grabamos aquel programa, hace 2 años aproximadamente, cuando se firmó la alianza comercial de CNI con Televisión Azteca, se dijo que Televisión Azteca iba a tener 10% de las acciones de CNI. Así es, Ciro. Lo que anunciamos aquel día fue la carta, o sea, la firma de una carta de intención. Y entre las intenciones que se tenían entonces era que Televisión Azteca adquiriera el 10% del capital de CNI Canal 40. Pero fue de las cosas que se quedaron en el camino, o sea, no se dio y no tienen ni 10, ni 5, ni 1%, no tienen ni una acción. Ni una acción, Televisión una Azteca acción. no tiene una sola acción Correcto. de CNI Canal 40. Javier, pero algo le tiene que estar dando sustento a tantos rumores. Bueno, yo creo que sí, el que nos esté yendo bien, el que nosotros vayamos creciendo en audiencia, en reconocimiento del público, de los anunciantes también. Y yo creo que eso despierta el interés de personas por invertir con nosotros. Y de hecho, así ocurre. Entonces, pero de invertir con nosotros, Ciro, que es una historia diferente. Claro, hay quien también le gustaría comprar el canal, pero no estamos en esas, no estamos en eso para nada, ¿sí? Lo que estamos haciendo es, a esas personas que tienen ese interés en invertir con nosotros, los canalizamos con las personas que están manejando esas cosas para nosotros, nada más. Nada más. ¿Cómo está la relación CNI Televisión Azteca, Javier, al día de hoy? Bueno, la relación terminó
y mañana en la mañana le estaremos notificando a Televisión Azteca. Le vamos a enviar una carta. ¿La relación terminó? Ya. La relación comercial que se tenía con ellos. La relación con Azteca terminó. Mañana en la mañana le estamos informando en una carta en la cual además le estamos solicitando que toda vez que nos dieron las condiciones y además que con el afán de no afectar a ningún tercero, nosotros le solicitamos nuevamente que nos hagan llegar la información de todos los contratos comerciales que se tienen firmados que comprometen la pantalla del Canal 40, con el propósito de respetar cabalmente cada uno de esos compromisos. O sea, nosotros no queremos que haya ningún afectado por el hecho de que esta relación haya terminado. Nosotros queremos cumplir con todo eso y para ello necesitamos simplemente tener la información de qué anunciantes han contratado pasar sus anuncios con nosotros, por cuánto tiempo, con qué frecuencia, en qué horarios, y eso es lo que le estamos solicitando. A ver, esto quiere decir que independientemente de que termine la relación CNI con Televisión Azteca, si hay empresas, me imagino, vamos a poner un caso mexicana, por ejemplo, que patrocina este programa o cualquier otra, que ya tenían lo que se llama su pauta de publicidad para anunciarse en los próximos meses, ¿esas condiciones se respetan? Por supuesto, Ciro. En todos los casos. En todos los casos. Vamos a respetar todos los compromisos que se hayan firmado por cuenta de nosotros, por parte de Televisión Azteca. Javier, ¿y eso quiere decir que a partir de mañana CNI vuelve a vender publicidad? Sí, algo que se había suspendido desde que se firmó el acuerdo con TV Azteca. Desde un poquito antes habíamos suspendido. Y en efecto, mañana en la mañana vamos a reiniciar nuestro esfuerzo comercial para comercializar la pantalla del Canal 40. Ahora, de nueva cuenta, en el video que vimos en aquel programa que hicimos, que estuvo Ricardo Salinas con nosotros, yo recuerdo muy bien que tú dijiste, no ha sido nuestro fuerte la venta de publicidad. Esa fue una de las razones, quizá la razón fundamental de la alianza comercial con Televisión Azteca, que te hace pensar que a partir de mañana va a haber mejores resultados. O que los anunciantes van a decir Canal 40, CNI Canal 40. Bueno, lo que me hace pensar eso es que nosotros hoy tenemos una posición diferente a la que teníamos hace 2 años, o hace 4 años, o hace 5. En el último año y medio, y particularmente a raíz de que arrancó CNI Noticias, nuestros niveles de audiencia, medidos en términos de rating, puntos de ratings, en el nivel socioeconómico al que estamos enfocados, que es el ABC, ha aumentado considerablemente, es muy por encima de lo que nosotros teníamos previsto para estas fechas. Entonces, eso es lo que me hace pensar que los anunciantes van a seguir anunciando, o sea, no solamente los que actualmente se anuncian, sino, creo yo, muchos más. Javier, y a partir de esta decisión de dar por terminada la relación con TV Azteca, los programas que producía Televisión Azteca en el horario que ellos tenían en la pantalla de Canal 40, lo que se llamaba o lo que ellos llamaban Azteca 40, dejarán de salir también al aire. No exactamente, Ciro. Mañana cambiamos programación y vamos a esperar una semana, es decir, durante una semana vamos a traer una programación todavía con algunas cosas, posiblemente lo que ellos tenían, de esa cosa que llamaban Azteca 40, que muy desafortunado y que contribuyó grandemente a crear esa confusión de que Televisión Azteca había comprado. Cuauhtémoc Cárdenas alguna vez, ¿te acuerdas? Bueno, hasta Cuauhtémoc cayó en eso, ¿no? Decía, no, el Canal 40 es Azteca. Así es, en parte eso contribuyó, pero hay varios programas que seguramente también contrataron exprofeso para ser transmitidos en el Canal 40, y si ese es el caso, nosotros no solamente queremos respetar los derechos de los anunciantes que compraron tiempo con nosotros, sino también si algunos programas se contrataron exprofeso para esta pantalla, también lo vamos a respetar, Ciro.
nosotros vamos a respetar todo. Todos los acuerdos. Así es. Javier, ¿por qué anunciar hoy esta decisión? Hoy, domingo 16 de julio, ¿por qué no lo hiciste hace 3 semanas, 3 meses o dentro de 6 meses, a principio del próximo año? ¿Por qué hoy, Javier? Porque no se dieron los supuestos, Ciro, sobre los cuales estaba basados esta alianza y esta relación. Prácticamente ninguno de los supuestos se dieron, ni en materia de promoción, ni en materia de comercialización. No se dieron las sinergias que realmente se esperaban de esta relación, realmente no se dieron. ¿Te equivocaste, Javier? Me equivoqué de socio, Ciro. Te equivocaste de socio. Correcto. Bien. Bueno, pues ahí está la información. Termina la relación comercial con Televisión Azteca a partir de este momento. Correcto. ¿Todos los acuerdos comerciales vigentes van a ser respetados por CNI? Absolutamente. CNI recupera el control de las 24 horas de su pantalla. Eso Así quiere es. decir que ya no habrá Azteca 40. Exactamente. CNI Ciro. Canal 40. Correcto, Ciro. ¿Y qué te hace pensar que vienen buenos tiempos para CNI Canal 40? Mira, creo que los buenos tiempos no solamente vienen para Canal 40, sino vienen para el país en general. Yo creo que este cambio que no empezó el 2 de julio, sino que ya empezó, yo te diría, desde hace mucho tiempo, lo que nosotros hemos observado en estos 5 años a los que tú hacías referencia, que yo pensaba que eran 10. 5 nada más. 5 nada más. Pero en estos 5 años hemos visto un cambio muy importante en el país, es decir... Bueno, ¿te acuerdas las primeras entrevistas, la de Marcos o la del propio Fox? Sí, Cuando entrevistamos a Fox 1 hora en un programa, era ya gobernador de Guanajuato y Gobernación se ponía nerviosísima, te hablaba por teléfono, que por qué andábamos entrevistando a esos gobernadores. Y eso no fue sí fue el siglo pasado, no iba a decir eso, no fue el siglo pasado, pero 5 años de distancia. 5 años es otro país. 5 años en los que todos fuimos evolucionando y fuimos cambiando, es decir, no es de que nosotros cambiamos, ¿no? Todos hemos cambiado y ese cambio es un cambio para bien. Yo creo que nos va a traer muchos beneficios. El cambio más importante, creo yo, no solamente es el que haya un presidente que salga de un partido diferente al que salió los últimos 71 años. Creo que el hecho de que haya un presidente de la República que no tenga el control sobre el Congreso va a limitar esas cosas que vimos en el pasado de un presidente omnipotente. Creo que el que haya un Congreso opositor o sobre el cual no se tenga el control va a dar nos va a dar lo que finalmente se pensó desde hace muchos años que era lo deseable, un sistema de pesos y contrapesos. Pues son grandes cambios y seguramente vendrán muchos más en los próximos días. Ahí Con va a estar beneficios, CNI, con muchos beneficios para la población y yo te diría en general para la economía, para la actividad económica, para muchas cosas. Sí, yo estoy muy optimista en que este nuevo tiempo del país y también este nuevo tiempo de CNI Canal 40 es luminoso y es positivo. Ahí va a estar CNI Canal 40. Por supuesto que sí. Pues muy bien. Pues Javier, muchas gracias y mucha suerte a partir de esta nueva etapa de CNI Canal 40 que comienza mañana. Muy bien, Ciro. Gracias a Javier Moreno Valle. Termina la relación comercial de CNI Canal 40 con Televisión Azteca. Vamos a hacer una pausa. En un momento va a estar aquí Manolo Ordorica, quien fuera vocero de Cuauhtémoc Cárdenas en la campaña. Vamos a revisar qué fue lo que pasó en esa campaña, por qué el 16% de votación, qué va a pasar con ese partido, qué va a pasar con todo ello. Vamos a hablar con Manolo Ordorica, pero antes queremos invitarlos para que el próximo domingo estén aquí con nosotros. Va a estar Vicente Fox, regresa Vicente Fox a Séptimo Día, ha estado dando una serie de entrevistas, pero viene a este programa una entrevista 3-1, ya no va a ser 4-1 como las que hacíamos cuando eran candidatos. Próximo domingo aquí, Vicente Fox. Vamos a una pausa, volvemos.